Así es que damos la bienvenida, pastor. Bienvenido sea Amén. usted. Aquí están todo el grupo de hermanos de la iglesia conectados, siguiéndonos y siguiendo la transmisión para que podamos aprender. Así es que todo el tiempo es todo suyo para que usted nos pueda enseñar esta noche. Amén. Pues gracias por el privilegio. Primero, ver si me oyen. Ok. Gracias, hermano Ricardo, por el privilegio no merecido de compartir la palabra. Realmente es compartir un poco de lo que el Señor nos ha dado, de lo que hemos aprendido de maestros de la palabra, del pastor Carlos, de la doctora Esparza, la hermana Hicks. Todo lo que aprendemos lo compartimos, lo hemos aprendido de otros maestros. Amén. Como dice hermano Ricardo, no nos vamos a ningún lado, aquí estamos en nuestras casas todos. Amén, pero sí que, como dice hoy el pastor Carlos compartió un mensaje que escrito que hay tiempo para todo. El Señor nos tiene un tiempo para nosotros para aprovecharlo de la mejor manera. Amén. Y orándole al Señor y buscando al Señor, el verso que sentí el Señor compartir está en Juan 14:27. Si nos vamos a Juan 14:27, vamos a partir de ese verso y vamos a desglosarlo. Amén. Yo les voy a... Sí, leamos todos, leamos el verso en Juan 14:27. Aquí está Jesús hablando. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da, pero yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe nuestro corazón, ni tenga miedo. Sí, me acuerdo que es un verso que lo hemos leído todos. Me acuerdo en cierta ocasión yo estaba angustiado, afanado, no sé, tribulado era algo exagerado. Pues no tenía realmente grandes problemas, pero me sentía angustiado, atribulado, y cuando leí el verso en mi lectura devocional esa mañana, el Señor como que iluminó ese verso y fue de bendición para mi vida y sentí compartirlo. Pues realmente en estos tiempos, pues el pastor nos ha compartido que él cree que es parte del principio de dolores. ¿Se acuerdan? Dicen la palabra en los evangelios, hablando de los últimos tiempos, creo que está en Mateo, creo que Lucas menciona algo. Dice, cuando a Jesús le preguntan del templo, cuándo va a ser destruido el templo, si va a ser destruido, etcétera. Y Jesús dijo, pues uno de los versículos, no vamos a ir ahorita, pues solo vamos a mencionarlo. Dice, habrán guerras y rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos en distintos lugares. Dice, pero aún no es el fin. Y lo que me llama la atención, habrán pestes. Yo decía, bueno, pestes, han habido pestes en toda la época de la historia, terremotos, han habido terremotos, pero es increíble en estos últimos años cómo la constancia de los terremotos han aumentado a como eran hace muchísimos años atrás. Y esto de peste, jamás nos imaginamos que una peste a nivel mundial iba como a apagar el mundo, a apagarlo por un sentido, a transformar el mundo, es quizá una mejor palabra, y el Señor sabe lo que hace. Entonces, curiosamente, ese Señor aún no será el fin, pero todo esto pues nos tomó, creo que a todos nosotros desprevenidos. Quiera que no, pues es normal que nos angustiemos, como dice el Señor, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es normal que nos hayamos angustiado, tengamos temor, Señor, ¿qué va a pasar de nosotros? Inclusive a las personas, a los hermanos que tienen negocios o que tienen trabajo, que sus ingresos está menguando. Pues natural que nos angustiemos, pero el Señor dice, de nuevo, el Señor da unas tremendas promesas en su palabra. En este verso dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, y dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea, no, si nos sentimos turbados, nos sentimos temerosos, el Señor da esa promesa, que Él nos da esa paz sobrenatural que solo Él puede dar, y nos da las promesas, varias promesas que Él nos va a proveer. Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas os serán añadidas. Y como el pastor compartió en una carta que nos envía a la congregación,
cómo el Señor sustentó de una manera milagrosa a Elías cuando no llovió por 3 años, lo sustentó en el desierto y etcétera. O sea, el Señor puede hacer milagros en nosotros, pero quedémonos en este verso, en el Juan 14:27, vamos a estudiarlo, a desglosarlo con la ayuda del Señor. Vamos a ver qué significa en el original, usando con la ayuda de la concordancia Strong's, la palabra paz. Pues sabemos que paz en hebreo es la palabra shalom, pero paz en pues aquí significa, es unirse. La palabra paz significa unirse, significa paz, significa prosperidad. Una de las definiciones es uno, o sea, ¿con quién vamos a ser uno? Con el Señor en este momento. Paz significa también quietud o descanso. Paz significa también establecido en uno de nuevo. Y qué mejor que unirnos nada más ni nada menos que al Señor, pues en estos momentos, pero pues no solo en momentos difíciles buscar al Señor, en todo momento tenemos que buscar. Creemos en la definición, unirse, pues cuando nos unimos al Señor es el dador de paz, vamos a tener esa paz, ser uno con Él. Paz es llegar a ese punto de tener esa quietud interna, ese descanso interno, que pase lo que pase a mi alrededor, yo voy a tener esa paz, esa quietud interna. Y se acuerdan de los frutos del Espíritu en Gálatas, uno de los frutos es paz. ¿Se acuerdan? Amor, gozo, paz, paciencia. Y para tener ese fruto de paz hay que sembrar una semilla pues de la palabra, tiene que crecer la semilla, abonarla, que crezca hasta que dé fruto. Igual las semillas espirituales da como frutos paz, pues quedémonos en paz. Y vamos a irnos a unas citas bíblicas en el Nuevo Testamento que hablan de esta misma palabra paz, pues, en la que estudiamos. Vámonos a Mateo 10:34. Si aquí dice, hablando Jesús, dice la palabra en Mateo 10:34, dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Entonces, ¿a qué se está refiriendo el Señor con eso? Realmente comparemos, pues como el Señor me lo mostró, no es la única interpretación que existe. Comparemos que nosotros tenemos la tierra de nuestro corazón y como hemos estudiado está el nuevo y viejo corazón. Tenemos la carne y el hombre espiritual, nuestro hombre carnal y nuestro hombre espiritual. ¿Y qué espada quiere traer el Señor? Realmente quiere el Señor traer esa espada para que nos desprenda completamente de nuestra carne, de nuestros deseos carnales, de todo lo que no le agrada al Señor. ¿Y se acuerdan la espada del Señor? En Hebreos 4:12 habla de la espada del Señor, es la palabra del Señor. Y el Señor, si leen la historia en Génesis, ¿se acuerdan cuando el Señor traía nueva vida? Tuvo que dar algún tipo de separación. Por ejemplo, dice en Génesis, separe aguas de las aguas, separe la luz de las tinieblas, etc. O sea, si leen en Génesis 1, cuando hay nueva vida, tiene que haber una separación antes. O sea, el Señor, si queremos tener paz, tiene que traer separación, pues, de áreas de nuestra carne, pues, que no nos esté causando paz o que nos esté haciendo poner nuestros ojos en otras personas, otras circunstancias que nos sea el Señor. Amén. Dice, y después habrá venido a poner disensión de hombre contra su padre, etcétera, etcétera. Amén. Sí, otros versos, otra historia donde menciona lo que es esta paz. ¿Se acuerdan? La paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento, que es el Señor. Vámonos a Marcos 5:34. ¿Se acuerdan? Aquí está aquella historia de la mujer que tenía flujo de sangre y que tocó el manto de Jesús y que fue sana solo con tocar el manto de Jesús. Sí, vámonos a
Pues empecemos en el verso 30, Marcos 5:30. Dice la palabra, luego Jesús, aquí en el verso 29, fue cuando la fuente de la sangre de la mujer se secó, cuando ella solamente tocó el manto de Jesús. Dice, verso 30, dice, estoy en Marcos 5:30, dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, de Jesús, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Verso 34, menciona la paz, dice, y él le dijo, Jesús a la mujer, hija, tu fe te ha hecho salva, dice, ve en paz. Dice, y queda sana de tu azote. Amén. O sea, ella, en este caso, era una paz que ella pues no tenía porque tenía una enfermedad, dice, física y había gastado, dicen médicos, 18 años, dice la palabra del Señor, pero ella tenía fe con solo tocar el borde del manto del Señor y fue sana y salió virtud definitivamente de Jesús. Pero Jesús dice, hija, tu fe te ha salvado. Y hemos visto que tener fe no es como, no sé cómo explicarme, no es como yo tenga que provocar al Señor para que actúe a mi favor, porque si no tengo fe, entonces el Señor no actúa. O sea, fe es, si uno se va bien a la definición de la palabra fe en el Nuevo Testamento, en el original, creo que está en mis notas, lo vamos a ver más adelante, pero significa como constancia en dicha profesión, como ponerme mi total entrega al Señor, total confianza en el Señor. En Salmos, el rey David se aprende a refugiarse en el Señor constantemente, a pesar de sus persecuciones que Saúl le hacía, las penas que pasaba. Él alguien que aprendió a refugiarse en el Señor. O sea, definitivamente en estos momentos tenemos que aprender a ir al Señor, refugiarnos en Él, confiar en Él, aunque nuestra fe esté por los suelos, nuestra confianza esté por los suelos o no tengamos la paz, pero es lo que pide el Señor, ir a Él, y como fue esta mujer, y tener esa confianza. Y cuando dice, ve en paz, le dice Jesús, y queda sana de tu azote. La palabra queda sana, si nos vamos a la Biblia en inglés, King James, es como la mujer, es algo así como queda entera, queda completa de tu azote. O sea, sana, esa palabra significa estar sana en cuerpo, ser verdadera en doctrina, significa crecer o darle el crecimiento. En otras palabras, muchas veces el Señor, tu fe te ha sanado o te ha hecho entera o hecho completa. Pues lastimosamente nuestra Biblia en español no se puede ver en esos términos, pero en la Biblia en inglés, King James, está claro ese concepto cuando dice tu fe te ha hecho entera, te ha hecho completa, o sea, te ha hecho crecer en el Señor Jesucristo. Amén. Vámonos a otra cita donde hablan de esta paz del Señor, que Él no quiere que tengamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Vámonos a Lucas 1:79. Aquí es cuando, ¿se acuerdan? Zacarías profetizaba. Amén. Sí, aquí Zacarías está profetizando acerca del nacimiento de Juan el Bautista. Entonces, en Lucas 1:79 hay otra pues, parte que hablan de esa palabra paz. Dice la palabra. Empecemos en el verso 76, en Lucas 1:76. Dice, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado. Está hablando del Juan el Bautista. Dice, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Es lo que hizo Juan el Bautista. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Verso 79 dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies
por el camino de paz. Dice el Señor, primero para dar luz a los que y en sombra de muerte y para encaminar a nuestros pies por camino de paz. Señor, desea encaminar nuestros pies por este camino de paz. De nuevo, muchas veces tenemos la idea o nos gustaría que tenemos la idea que vamos a tener paz cuando todas las circunstancias externas cambien a nuestro modo, como quisiéramos que cambiáramos. Y vaya que no quisiéramos que ya este virus se desapareciera, ya no estuviera afectando, solo estuvieran casos aislados y ya pudiéramos salir y tener la libertad. Pero es la paz realmente que el Señor anda buscando, esta paz interna. No importa lo que esté pasando alrededor, es esta paz, dice la palabra, para dar a luz los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. En nuestro estudio bíblico, en nuestra célula en casa, en hogar, empezamos a estudiar el jueves pasado la 9ª plaga que Dios le envió a los egipcios en Israel, perdón, a los egipcios antes de sacar a Israel de Egipto. Y la 9ª plaga dice la palabra tinieblas que no se podían palpar. Y dice, si leen esas escrituras, está en Éxodo, donde están las 10 plagas. La 9ª es la plaga de las tinieblas. Dice tinieblas que no se podían palpar. Dice, externamente habían tinieblas por 3 días y en los hogares o en las casas de los israelitas había luz. Amén. Pues estaba pensando en esa cita, pensando en esto. Dice, para dar a luz los que habitan en tinieblas, la luz del Señor, y en sombra de muerte. ¿Se acuerdan? Aunque ande en Salmo 23, ¿se acuerda lo que dice el rey David? Aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. O sea, aunque habite en valle de sombra de muerte, aunque ande en tinieblas, el Señor nos va a dar esa paz, nos quiere dar esa paz, dice, para encaminar vuestros pies por el camino de paz. Está en Lucas 1:79. Y otra vez en Lucas 2:14. Aquí está cuando nació Jesús, otra vez menciona la palabra paz. Dice, pues cuando aparecieron las huestes de los ángeles, dicen, alababan a Dios y decían, en Lucas 2:14, Lucas 2:14, y gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para los hombres. Amén. Vamos a ver, tengo varias citas, ahorita les digo, hablando de paz, ¿en qué cita nos vamos? Vamos a Juan 16:33. Sí, dice la palabra, si empecemos en Juan 16, vamos a un verso antes, Juan 16:32. Dice la palabra, he aquí, dice, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Entonces, verso 33, estas cosas os he hablado para que en mí, dice, tengáis paz. Dice Jesús otra vez, en mí tengáis paz, no en otras fuentes. No tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pues como decía un hermano, el Señor nos da promesas, Él jamás dice en su palabra que vamos a dejar de tener problemas, situaciones angustiosas, pero el Señor, ¿qué dice? ¿Qué promesas nos da? En Él vamos a tener paz, Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, jamás nos va a dejar, jamás nos va a desamparar, Él está con nosotros, está dentro de nosotros. Dice, confiad, yo he vencido al mundo. Y se acuerdan los discípulos, Jesús les dijo una y otra vez que tenía que morir y tenía que resucitar y nadie le creía. Y cuando Jesús murió, no le creían, pues ellos tenían realmente los ojos velados y cegados. Pues no creían en su resurrección. Inclusive cuando las mujeres, ¿se acuerdan? Se les apareció Jesús ¿quién fue a la mujer? Creo que fue María. Y ella le fue a decirle a los discípulos, no le creían.
y todos estaban temerosos, estaban encerrados por medio de los judíos. Y vámonos a Lucas, siempre 24:36. Sí, aquí pues estaban encerrados de nuevo, situación externa, ellos tenían miedo a los judíos, estaban encerrados. Nosotros estamos prácticamente encerrados en nuestras casas, amén, por la circunstancia externa que está pasando. Pero miren, ellos estaban encerrados y con miedo. Dice, estoy en Lucas 14:36, dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo otra vez, paz a vosotros. Aquí ya está Jesús ya resucitado. Como de la nada se les apareció en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Es lo que quiere hacer el Señor con nosotros, pues poner nuestra confianza en Él. Él pues está en medio de nuestras casas naturales y también que mejor en nuestra casa espiritual, en nuestro templo, en nuestro ser, que el Señor nos recuerda, que Él nos da esa paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento. Paz a vosotros. Y después el verso 38 dice... Entonces, Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazón malos pensamientos? O sea, todavía no podían creer que era el Señor mismo. Y déjenme ver si en Juan 20:19, la misma historia. Sí, ahí está igual la misma historia, en Juan 20:19, dice lo que les mencionamos, que dice, estoy en Juan 20:19, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por mí, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Otra vez Jesús les prometió darles esa paz sobrenatural que solo Él les puede dar. Y hablamos con mi esposa hace unos días, a mí me pasó el domingo, que no es que, pues, definitivamente si tenemos que salir, pues salgamos, tomemos nuestras precauciones, pero sentimos como que en nuestros hogares ahí está la paz del Señor que sobrepasa entendimiento, y cuando salimos a ver afuera en la calle, como que sentimos en el espíritu como que no hay paz, hay no sé, como unas tinieblas, algo. Cuando entramos a nuestras casas hay aquel espíritu de paz, o sea, es igual, estaban viviendo los judíos, pues los discípulos, igual estaban viviendo los egipcios cuando el Señor envió la plaga de las tinieblas. Externamente en las casas de los israelitas había tinieblas, pero ellos tenían la luz del Señor que los estaba alumbrando internamente. Amén. Vamos a ver qué otras citas tenemos. Aquí hablan de paz, la paz del Señor. Sí, vámonos a Hechos 10:36. Dice la palabra en Hechos 10:36, dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio que dice, de la paz, por medio de Jesucristo, este es el Señor de todos. O sea, el Señor trajo el evangelio de paz, es lo que pues todos necesitamos esa paz del Señor, el evangelio, las palabras de consuelo de paz del Señor que está ahí, llena de sus promesas de su paz, esa paz que sobrepasa tu entendimiento. Y el apóstol Pablo en muchos de sus epístolas, por ejemplo, vámonos a Romanos 1:7. El apóstol Pablo en muchas de sus epístolas a las distintas iglesias, pues que Pablo visitaba, pues menciona estas palabras. Vámonos a Romanos 1:7. Dice la palabra en Romanos 1:7, dice, a todos los que estáis en Roma, o sea, los cristianos en Roma, dice, amados de Dios, llamados a ser santos, o sea, llamados a ser santos. Un santo es una persona santificada por medio de la sangre de Jesucristo, santos separados para Dios. Dice,
Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Otra vez, el Señor nos dice, nos llama a tener esa paz. El apóstol Pablo le decía a los cristianos, gracia, paz, gracia y paz. Y si investigamos qué significa la palabra gracia, me gusta pues bastante lo que significa en la palabra gracia, si vamos a su original. La palabra gracia significa la influencia divina en el corazón y su reflejo en la vida, incluyendo gratitud. Sí, esa es la definición de la palabra gracia si nos vamos a la concordancia Strong's. La influencia divina en el corazón y su reflejo en la vida. De nuevo, ¿se acuerdan en la cena? Bueno, se han leído cantar esto que está en 8:6, cuando dice la esposa a su amado, al Señor Jesús, ponme un sello sobre tu corazón, una marca sobre el brazo. Vamos a, solo rapidito a Cantares, para que miremos este principio. Sí, Cantares 8:6 dice, pues relacionándolo con la definición de lo que es gracia, dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte, el amor, etc. Primero, pon un sello sobre tu corazón interno, una marca sobre tu brazo externo. O sea, primero el cambio tiene que venir internamente, de acuerdo a lo que significa la palabra gracia. Dice, la influencia divina en el corazón, definitivamente. Dejarnos influenciar por el Señor, pues no solamente cuando el día que fuimos salvos, sino que constantemente hacer las entregas que el Señor nos pide, dejar que nos vaya influenciando internamente. Y dice, y su reflejo en la vida, incluyendo gratitud. Qué mejor que cuando tengamos estas angustias, definitivamente a la situación que estamos viviendo de esto externa, de esto del coronavirus y todo lo que representa. Y inclusive en nuestro estudio que tenemos, nuestra célula, compartimos bastante aquella cita en Filipenses, que habla Filipenses 4. Sentí leérselas. Sí, Filipenses 4, de 6 al 7, cuando sintamos paz, ¿se acuerdan? Jesús nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz. Quiero leer Filipenses 4, del 6 al 7, dice la palabra, por nada estéis afanosos, o sea, la palabra afanoso significa angustiado, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dice, ¿y qué dice otra vez? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. De nuevo, regresando la palabra paz en Juan, la paz os dejo, mi paz os doy. Y si y no nos sentimos en paz o algo, a mí algo que me ha ayudado cuando esté todo alterado, no me siento, me falta la paz, como hay una como guerra civil en mi interior, en mi ser, pues me voy a encerrar a solas con el Señor, oro al Señor, a veces, muchas veces hasta oro en lenguas, o intercedo en lenguas, cuando no puedo hacer mucho ruido, pues intercedo en el espíritu, en una manera, no sé cómo explicarlo, como en quietud, como callado, pero orando en lenguas, en gemir, en la oración que viene de adentro hacia afuera en lenguas. Es increíble cuando hago eso, no pasa mucho tiempo sin que sienta de nuevo la paz del Señor. Amén. Y se acuerdan, dice la palabra que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, que el Espíritu intercede a través de nosotros con gemidos indecibles. O sea, a veces hay situaciones que no nos están quitando la paz o cargas que tenemos o acusaciones del enemigo, pero qué mejor que usarle esa llave que tenemos en lenguas para orarle, Señor, y nos dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Vamos a ver qué otras citas. Sí, vamos a Romanos 5,
Aquí lo que es la hermana Hicks solía usar esta cita, Romanos 5, del verso 1 al verso 9, para hablar del sello de la sangre del Señor, la sangre ofrenda de paces. Vamos en el concepto de paz. Romanos 5, 1 y vamos a ver el verso 9. Dice, está en Romanos 5, 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos que dice paz para con Dios, ¿por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y verso 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y que mejor la sangre del Señor no solamente sirvió cuando fuimos salvos, sigue actuando hoy en nosotros. Cuando no tengamos paz, cuando el Señor igual nos está señalando algo que no le agrada, pues qué mejor de confesar nuestros pecados. En 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Y cuando dejamos que su sangre actúe en nuestras vidas, también nos da esa paz que necesitamos. Amén. Y también, miren, otra cita tremenda, vámonos a Romanos 8:6. A veces cuando nos ocupamos mucho de nuestra carne, miren qué es lo que dice la palabra. En Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida ¿qué dice? Y paz. Dice verso 7, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. O sea, otra vez, si nos estamos ocupando mucho de nuestra carne, pues no nos trae paz. Amén. Pero quedémonos, el ocuparse de nuestro hombre espiritual nos trae paz. Y ya vimos, a ver. Y vámonos a Colosenses 3, del 13 al 15. Sí, hablando de paz. Vamos al verso 12, Colosenses 3:12. Dice la palabra, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, que dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviese queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y cuando hacemos eso, ¿qué dice? Verso 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y otra vez ser agradecidos. Señor, en su palabra nos menciona bastante a ser agradecidos, a tener gratitud, darle gracias a Dios por lo que, como son las cosas actualmente, no como quisiéramos que fueran. Ese es algo que a uno lo ayuda, lo libera bastante, la gratitud, darle gracias. ¿Se acuerdan? Crecer en la gracia, gratitud y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es un tremendo estudio que ha hecho la hermana Hicks, lo hizo. Si ven, el sumo sacerdote tenía 8 vestiduras, y aquí dice el Señor vestirnos de 8 cosas, en Colosenses. Y la palabra ahí dice que somos reyes y sacerdotes para el Señor. Amén. Eso no solo son para los pastores, los ministros, para todos. Todos somos llamados a ser reyes y sacerdotes, pero que menos en el verso 15 dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Miren que dice, que la paz de Dios gobierne y que no me domine, es la paz del Señor, no me deje gobernar por otras cosas. Por ejemplo, el ocuparse, leímos una cita antes en el Romanos, que el ocuparse del espíritu, de la carne es muerte. Si yo dejo que mi carne me gobierne, lo que menos voy a tener es paz, la paz del Señor. Quizá voy a tener una paz temporal, pero cuando se vaya mi deleite o algo que yo me estaba afanando, deleitando, qué sé yo, se va a ir esa paz, pero cuando dejo que esa paz del Señor me gobierne, voy a tener esa paz. Y de nuevo, si algo que me esté quitando la paz del Señor, ya sea circunstancia externa, un problema, pues voy a saber a dónde correr a los pies del Señor Jesús y decir, Señor, ayúdame, no tengo paz, ayúdame. Te pongo de nuevo, sea conocer vuestras peticiones, como dicen Filipenses, delante de Dios en toda oración y ruego, que dice, con gratitud, con acción de gracias. Amén. Y vámonos a Hebreos 12:14.
Amén. ¿Qué dice la palabra en Hebreos 12:14? Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice, seguid la paz con todos y la santidad. Y vamos al verso 15, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, etcétera. Pero dice, me llama la atención en el verso 14, seguid la paz con todos y la santidad, de nuevo ser santos porque soy santo, dice el Señor. Dice otra parte de las Escrituras, dice en lo que corresponde a nosotros, o sea, estar en paz con todos, o sea, lo que a mí me corresponde, yo debo de procurar estar en paz con todos. Si alguien no quiere estar en paz conmigo, pues es su problema, pero yo lo que a mí corresponde, lo que yo corresponde, yo debo procurar estar en paz con todos. Si sea algo que yo he hecho que ofendí a una persona, causa barreras de mi relación con una persona, yo por culpa mía, pues yo debo de ir y pedirle perdón a esa persona. Amén. Gracias, señores, para caminar con paz. Amén. ¿Se acuerdan, regresando a la cita base que empezamos en Juan? ¿Se acuerdan cuando dice Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy? Yo no os la doy como el mundo la da. Que dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ahora vamos a ver un poco la palabra turbar, no tengan pena, no hay tantas citas, solo una que otra cita bíblica. Pero ¿qué significa la palabra turbar? O sea, no se turbe su corazón cuando nos sentimos turbados. La palabra turbar es estar agitado o moverse. En otras palabras, todos sabemos cuando estamos turbados, sentimos aquella agitación interna, aquel movimiento, que lo que menos tenemos es paz. Mira, cuando tenemos la verdadera paz del Señor, es aquella quietud interna que sentimos. Aquella quietud como que puede estar lloviendo a nuestro alrededor, o abrir una tormenta, que tenemos esa quietud interior, pero cuando estamos turbados, lo que menos sentimos es esa quietud interior. Amén. Vamos a ver qué cita les damos. Déjenme ver Sí, vamos a Mateo 2:3. Aquí dice la palabra, oyendo esto, dice, el rey Herodes se turbó, ahí está la palabra turbar, y toda Jerusalén con él. El rey Herodes, él, ¿por qué se turbó? Vamos a hacer un poco de historia, porque dijeron, ¿se acuerdan los reyes magos y creo que los pastores que iban a ser un rey de los judíos? El rey Herodes se turbó porque él miraba que Jesús iba a ser una amenaza para su trono, para su reino. ¿Cómo lo pasamos para nosotros? La carne mira una amenaza que el hombre espiritual se esté levantando porque quiere dominar. ¿Y cuál es la meta de Jesús en nosotros? Es rendir a nuestra carne, o sea, hacer las entregas nosotros que el Señor nos pida para que nuestra carne se vaya rindiendo, se vaya debilitando y a la vez nuestro hombre espiritual se vaya levantando, se vaya fortaleciendo cada vez más y más. Y el rey Herodes, la carne, eso no le gusta. Por eso, cuando el Señor anda alumbrando con su luz las áreas más internas de nuestro ser, áreas que no estamos conscientes, pero ahí están. A veces sentimos como que actitudes que salen de nosotros que pensamos que estaban vencidas, pero ahí están. ¿Qué hace el Señor con eso? Nos está sacando esas áreas de nuestra carne que nos turban, porque el Señor quiere ser rey totalmente de nuestro ser, no solamente de parte de nuestro ser, sino que de todo nuestro ser. Y por eso Herodes se turbó y a veces nos turbamos, nuestra carne se turba, porque le están quitando el control. Amén. Y vemos, vamos a Juan 14:1, hablando del
Dice la palabra en Juan 14:1, siempre hablando de la palabra, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Miren que dice, Juan 14:1 dice otra vez, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, etcétera. Y la palabra creer significa en su original, significa tener fe, confiar en mi bienestar espiritual en Cristo, o sea, tener una confianza completamente en mi bienestar espiritual en Cristo. Creer significa confiar en, tener persuasión, creencia moral. Creer significa apoyo en Cristo para salvación y también y constancia en dicha profesión, o sea, apoyarme constantemente en el Señor para salvación. Y cuando hablamos de salvación, no solamente es la salvación inicial, sino que el Señor nos vaya salvando todos los días de nosotros mismos, del mundo, la carne, el diablo, y pues también de nosotros mismos, nuestro gran yo, de nuestras dudas, nuestros temores, todo eso. Dice, apoyo en Cristo para salvación y constancia en dicha profesión. ¿Qué significa? Ser constantes en apoyarme, en buscar el apoyo correcto. Y qué mejor que apoyarme en el Señor Jesucristo y no apoyarme en mi carne. Amén. Pues es la palabra, pues, para no estar turbados. Y ya vimos cómo Jesús, los discípulos andaban todos turbados y temerosos cuando Jesús resucitó, no sabían qué iba a pasar de ellos, y Jesús se les apareció. ¿Y qué les dijo? Pasa a vosotros, lo primero que les dijo. Y cuando estamos turbados, el Señor no nos va a condenar, tampoco se va a alejar de nosotros. Al contrario, cuando sentimos que estamos turbados, cuando nos acercamos a Él, se aparece, pues se va a aparecer en medio de nosotros. Pues no físicamente, pero se va a manifestar en medio de nosotros y nos va a dar esa paz que solamente Él puede dar. Él desea, Él sabe que somos de carne, somos carne y sangre, tropezamos, tenemos dudas todavía, pero qué mejor que apoyarnos en el Señor para que nos dé esa paz, nos ayuda a tener esa paz, esa confianza en Él. Amén, que Él nos va a proveer de lo necesario. Amén. Y la última palabra, ¿se acuerdan en la cita que leímos de Juan? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Que sí, todos tenemos miedo muchas veces y quizá en estos últimos tiempos hemos tenido miedo, más miedo que antes. Pero tener miedo, ¿qué significa la palabra miedo? Significa ser tímido, tener miedo o no tener fe. ¿Se acuerdan? Tener fe, no apoyarnos en Cristo para salvación, es eso, no tener fe. O sea, pues, cuántos dudamos y todo, pero tener fe es apoyarnos en el Señor, pues, para que Él nos ayude. Y vámonos a 2 Timoteo 1:7. Aquí es también de las citas, también es una de las promesas del Señor. Miren lo que tenemos en el nombre del Señor. Amén. Dices en 2 Timoteo 1:7, dice la palabra, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía o de originales espíritu de miedo, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Señor no nos ha dado este espíritu de temor, amén, sino de poder. La palabra poder es dunamis, es la misma palabra cuando dice y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Es la palabra poder dunamis. Él nos ha dado el Señor espíritu de poder, de amor y de dominio propio. En otras palabras, a ver si tengo apuntada la definición. Sí, dominio propio es estar, en otras palabras, en nuestro juicio cabal, o sea, cabal, o sea, tener dominio. Mejor vamos a buscarlo. Ahorita les digo.
¿Saben qué significa la palabra dominio propio? Significa disciplina en original. Significa autocontrol, o sea, no en mis fuerzas, sino que con el Señor, o sea, autocontrol, no dejar que mi carne me domine. Y significa, ser sobrio, o sea, es lo que significa dominio propio. O sea, el Señor no me ha dado ese espíritu de temor, de miedo, sino de poder, amor y dominio propio. Déjenme ver, Mateo 8:26. Sí, empecemos en el verso 23. ¿Se acuerdan cuando la historia cuando Jesús calmó la tempestad? Dice la palabra en Mateo 8:23, dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, o sea, Jesús dormía. O sea, él tenía esa paz interna. Y vinieron sus discípulos y les despertaron diciendo, que Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Ahí está el temor. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar e hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y creo que en otra parte de las Escrituras, en esta misma historia, Jesús les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. O sea, él dio una promesa. Y cuando ellos miraban que como que no se iba a cumplir esa promesa, ellos empezaron a temer. Sí, cuando el Señor nos da una promesa, aunque se levanten vientos en contra, de tormentas y todo, el Señor se va a encargar que lleguemos a un lado. Amén. Por eso el Señor dijo, yo les prometí que vamos a llegar al otro lado, íbamos a llegar y llegamos, vamos a llegar al otro lado. Sí, Jesús dijo, ¿por qué no tienen fe? Pero inmediatamente Jesús reprendió a los vientos y se calmaron y llegaron al otro lado, los discípulos. Amén. Entonces, regresando a nuestro verso clave, lo que necesitamos, bueno, en todo momento de nuestra vida, bueno, no solo ahorita en estos tiempos que estamos viviendo, es que la paz del Señor nos domine. Y si no la tenemos, pues, ¿se acuerdan? Dice el Señor, pedid y se os dará, llamad y se os buscar y se os abrirá, llamad y se os, pedid y se os dará, llamad y se os abriré. Me acuerdo ahorita, pero lo importante es pues tener esa paz del Señor. Si no la tenemos, pues ser sincero ante el Señor. Señor, ayúdame, estoy angustiado, me siento angustiado, no sé qué va a hacer de mí, ayúdame. Tú has prometido en tu palabra que si te busco a ti, busco primeramente el reino de Dios y su justicia, tú te vas a encargar de satisfacerme en mis necesidades. Y así el Señor fue con varios siervos del Señor. Amén, gracias Jesús. Entonces amén. Pues